Prepárate para entrarte en un misterio que te dejará él a un enigma que nos transporta a la gélida Nochebuena de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. Imagínate una familia reunida disfrutando de la calidez navideña cuando de repente la tragedia llama a su puerta. Esta es la historia de los niños. Son los 5 hermanos que desaparecieron sin dejar rastro tras un incendio que consumió su hogar. Un caso envuelto en un halo de misterio que, a pesar del tiempo transcurrido, continúa fascinando y desconcertando a partes iguales. Exacto. Lo que a simple vista podría parecer un trágico accidente se transforma en una espiral de preguntas sin respuesta, de pistas que se desvanecen como el humo de testimonios que se contradicen. Los otros armados con recortes de periódicos de la época, informes oficiales y las desgarradoras declaraciones de la propia familia. Solo nos sumergiremos en este laberinto de misterio intentando arrojar luz sobre la oscuridad. Un viaje a través del tiempo, en busca de la verdad que nos llevará a cuestionar todo lo que creíamos saber. Para comprender la magnitud de este enigma, primero debemos conocer a la familia Soder George y Jenny, inmigrantes italianos trabajadores incansables que con esfuerzo y dedicación habían logrado construir una vida en su nuevo hogar. Una familia respetada en su comunidad, pero también con un carácter fuerte y unas convicciones firmes que no dudaban en expresar. Especialmente George, quien no temía mostrar su oposición al régimen de Mussolini en la Italia de la guerra. Una postura valiente que lamentablemente le granjeó a algunos enemigos. Un detalle que, como veremos más adelante, podría tener una relevancia inesperada en este caso. Pero en aquella Nochebuena de 1945, la política quedaba relegada a un segundo plano. La casa de los Soder se impregnaba del espíritu navideño. Los niños emocionados con sus nuevos juguetes corrían de un lado a otro llenando el ambiente con sus risas. Jenny, conmovida por la alegría de sus hijos, les permitió acostarse más tarde de lo habitual sin saber que esa decisión marcaría un antes y un después en sus vidas. Una noche que prometía ser mágica, pero que pronto se teñiría de tragedia. La velada transcurría con normalidad hasta que a las 12:30 de la madrugada, una llamada telefónica rompió la tranquilidad del hogar. Jenny contestó. Una voz femenina desconocida para ella preguntaba por una persona que no le sonaba de nada. Al fondo se escuchaban risas y el tintineo de copas como si se tratase de una fiesta. Una llamada extraña sin duda, una broma pesada, un error, o quizás algo más siniestro. Jenny, desconcertada por la llamada y por la risa peculiar de la mujer, colgó y volvió a la cama. Al pasar por el salón se percató de que las luces estaban encendidas y las cortinas sin correr. Un descuido inusual en sus hijos, quienes solían ser muy ordenados. Un pequeño detalle que en retrospectiva cobra un nuevo significado como una señal premonitoria de que algo no andaba bien. Exactamente. Jenny, atribuyéndolo al cansancio de los niños, apagó las luces, corrió las cortinas y regresó a su habitación. Poco después, un fuerte golpe en el tejado la despertó sobresaltada. Jenny escuchó un ruido como si algo bordara por el tejado, pero al no oír nada más volvió a dormirse. Media hora más tarde, un olor penetrante a humo la sacó de su letargo. Algo no iba bien. El inicio de la pesadilla. Jenny bajó las escaleras a toda prisa y se encontró con la oficina de George envuelta en llamas. El fuego se extendía con rapidez, amenazando con devorar la casa entera. Despertó a George y a los dos hijos mayores, John y George Jr., mientras las llamas bloqueaban el acceso a las habitaciones de los 5 niños que dormían en la planta superior. Una situación desesperada. El fuego, la oscuridad, el pánico y 5 niños atrapados en la planta de arriba. La familia, presa del pánico, intentó por todos los medios rescatar a los niños, pero una serie de obstáculos inexplicables se lo impidieron. La escalera, que siempre estaba apoyada en la pared exterior, la que les permitía acceder al piso de arriba, había desaparecido. El barril de agua que solían usar para combatir pequeños incendios estaba congelado. Obstáculos que a la luz de los acontecimientos posteriores sembrarían la duda sobre la naturaleza accidental del incendio. La desesperación se apoderó de George, quien corrió hacia sus 2 camiones con la intención de usarlos como improvisadas escaleras para llegar a las ventanas del piso superior. Pero para su sorpresa, ninguno de los 2 camiones arrancaba a pesar de haber funcionado perfectamente el día anterior. Es difícil no preguntarse si alguien habría manipulado los vehículos para impedir el rescate de los niños. Mientras tanto, Marion, la hija mayor, corría a casa del vecino para pedir ayuda y llamar a los bomberos. Un conductor que pasaba por la carretera también había visto las llamas y trató de contactar con los servicios de emergencia, pero la línea telefónica de la casa estaba cortada. Otro detalle que, en lugar de disipar las dudas, las aumentaba. Atrapados por el fuego y la impotencia, los 6 miembros de la familia Soder que habían logrado escapar solo pudieron contemplar con horror cómo las llamas devoraban su hogar. Las llamas implacables parecían haberse llevado consigo la vida de los 5 niños que dormían en la planta superior. Una imagen desgarradora que marcaría para siempre a la familia Soder. Los bomberos, debido a la escasez de personal por la guerra, tardaron en llegar al lugar del incendio. Cuando finalmente lo hicieron, solo quedaban cenizas y escombros. Y lo más inquietante, ningún resto de los cuerpos de los 5 niños.
El jefe de bomberos F.J. Morris concluyó que el incendio había sido tan intenso que los cuerpos de los niños se habrían carbonizado por completo sin dejar ningún resto. Una afirmación que, como veremos más adelante, la familia Soder pondría en duda. Y es que las circunstancias que rodearon al incendio, como ya hemos visto, eran demasiado extrañas como para ser ignoradas. Efectivamente. Tras el incendio, la familia Soder, con el corazón roto, pero la mente lúcida, comenzó a cuestionar las conclusiones oficiales. Demasiadas piezas del puzzle no encajaban. Demasiados cabos sueltos en un caso que a simple vista parecía cerrado. Y en esa búsqueda de respuestas, la familia Soder se toparía con una serie de descubrimientos inquietantes que pondrían en entredicho la versión del incendio accidental. Detalles que en un primer momento pudieron pasar desapercibidos, pero que analizados en conjunto dibujaría un panorama mucho más complejo. Retomamos nuestra inmersión en el misterio de los niños Soder, un caso que nos ha transportado a la gélida Nochebuena de 1945, donde un incendio devastador arrasó con el hogar de esta familia en Fayetteville, Virginia Occidental, y se llevó consigo aparentemente la vida de 5 de sus hijos. Como decíamos al final de la primera parte, la familia Soder con el corazón roto, pero la mente lúcida comenzó a cuestionar las conclusiones oficiales. Demasiadas piezas del puzzle no encajaban. Demasiados cabos sueltos en un caso que a simple vista parecía cerrado. Las dudas de la familia Soder se vieron alimentadas por una serie de descubrimientos inquietantes que pusieron en entredicho la versión del incendio accidental. Empecemos por la escalera. Aquella escalera que siempre estaba apoyada en la pared exterior, permitiendo el acceso a la planta superior, había desaparecido. La familia la buscó por todas partes la noche del incendio, pero no encontraron. Y sin embargo, días después la escalera apareció misteriosamente en el fondo de un terraplén a varios metros de la casa. ¿Quién la había movido? ¿Y con qué propósito? Es difícil creer que el fuego lo hubiera desplazado hasta allí. Otro elemento crucial que no cuadraba era la línea telefónica. Recordemos que tanto Marion, la hija mayor, como el conductor que presenció el incendio, intentaron llamar a los bomberos, pero la línea estaba cortada. La familia Soder en un principio pensó que el fuego había dañado el cableado telefónico, pero un técnico les reveló algo escalofriante. La línea no se había quemado, sino que había sido cortada de forma deliberada. Alguien se había tomado la molestia de trepar por el poste telefónico y seccionar el cable. ¿A qué se debería un acto así? ¿Por qué alguien querría aislar la casa de los Soder justo antes del incendio? Las piezas del puzzle lo comenzaban a encajar, apuntando hacia algo más que un simple accidente. Y las sospechas se intensificaron aún más cuando un hombre que había sido visto robando herramientas de la propiedad de los Soder la misma noche del incendio fue detenido poco después. Al ser interrogado, este individuo confesó haber cortado la línea telefónica, pero negó tener algo que ver con el incendio. Podría ser una simple coincidencia, o había algo más detrás de este robo y el corte de la línea telefónica. La sombra de la duda se cernía sobre el caso, y la familia Soder no estaba dispuesta a dejarla sin respuesta. Jenny Soder, la madre, era la más reacia a aceptar la versión oficial. Su instinto maternal le decía que algo no encajaba. Uno de los puntos que más le atormentaba era la supuesta ausencia de restos de los niños entre las cenizas. El jefe de bomberos Morris había afirmado que el fuego había sido tan intenso que los cuerpos de los niños se habrían carbonizado por completo sin dejar ningún rastro. Pero Jenny se negaba a creerlo. Para demostrar su punto, Jenny recurrió a un experimento casero bastante macabro. Quemó pequeños huesos de animales para comprobar si se consumían por completo y ninguno de ellos lo hizo. Si los huesos de animales no se desintegraban por completo en un fuego doméstico, ¿cómo era posible que los huesos de sus hijos se hubieran volatilizado en el incendio de su casa? Las dudas de Jenny, lejos de disiparse, se convertían en certezas. Algo no cuadraba en la versión oficial. Alguien en algún momento había ocultado la verdad. Y como si el destino quisiera darles la razón, un nuevo testimonio vino a reforzar la teoría del incendio provocado. Un conductor de autobús que pasaba por Fayetteville la noche del incendio declaró haber visto a varias personas lanzando bolas de fuego a la casa de los Soder. Un testimonio impactante que coincidía con el ruido que Jenny había escuchado en el tejado poco antes de que se desatara el incendio. Las bolas de fuego, el corte en la línea telefónica, la escalera desaparecida. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar, dibujando un panorama mucho más siniestro que el de un simple accidente. La familia Soder estaba cada vez más convencida de que el incendio había sido provocado y de que sus hijos de alguna manera habían logrado escapar de las llamas. Pero si los niños habían sobrevivido, ¿dónde estaban? ¿Quién los había sacado de la casa en llamas? ¿Y por qué? Esas preguntas cargadas de angustia e incertidumbre se convirtieron en la obsesión de la familia Soder. Una obsesión que los llevaría a recorrer un largo y tortuoso camino en busca de respuestas, un camino plagado de falsas esperanzas, pistas falsas y decepciones, pero también de algunos destellos de luz que mantuvieron viva la llama de la esperanza durante décadas.
La familia Soder, aferrada a esa pequeña llama de esperanza, inició una incansable búsqueda que los llevaría por caminos sinuosos y llenos de incertidumbre. Se negaron a aceptar la versión oficial convencidos de que la verdad se ocultaba bajo un manto de secretos y mentiras. Distribuyeron folletos con las fotos de sus hijos ofreciendo recompensas y erigieron una valla publicitaria en el lugar donde se alzaba su hogar, un recordatorio constante de su pérdida y una súplica silenciosa por información. Esa valla se convirtió en un símbolo, un grito desesperado que interpelaba a todo aquel que pasara por la carretera implorando respuestas. Y las respuestas, o al menos aparentes respuestas, comenzaron a llegar. Testigos afirmaban haber visto a los niños Soder después del incendio. Una mujer aseguró haberlos visto en un coche observando el incendio desde la distancia. Otra que les había servido el desayuno en una cafetería la mañana siguiente. Cada nuevo testimonio, aunque impreciso, alimentaba la esperanza de la familia. Pero cada pista se desvanecía tan pronto como se intentaba seguirla. Las descripciones eran vagas, los recuerdos confusos, las fechas inciertas. La frustración se sumaba al dolor de la incertidumbre. Ante la falta de avances por parte de las autoridades, los Soder decidieron contratar a un detective privado, C.C. Tinsley. Y hizo un descubrimiento sorprendente al investigar al jefe de bomberos Morris. Tinsley desenterró un secreto que el jefe de bomberos Morris había guardado celosamente durante años. Había encontrado un corazón entre las cenizas del incendio, un corazón que según él pertenecía a uno de los niños. Pero en lugar de informar a la familia, lo había guardado en una caja metálica y lo había enterrado en secreto. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué pretendía Morris con este acto macabro? George Soder, acompañado por Tinsley, confrontó a Morris exigiéndole explicaciones. Y lo que encontraron al desenterrar la caja no hizo más que aumentar el misterio. No era un corazón humano, sino un hígado de vaca, un hígado fresco que evidentemente no había estado expuesto al fuego. Morris, acorralado, intentó justificar su engaño alegando que había enterrado el hígado para que la familia lo encontrara y creyera que sus hijos habían muerto en el incendio. Un intento bordo de manipulación que solo intensificó la indignación y la desconfianza de los Soder desesperados por respuestas, elevaron su caso al FBI con la esperanza de que la agencia federal pudiera arrojar luz sobre la desaparición de sus hijos. Pero el propio J. Edgar Hoover se negó a intervenir argumentando que se trataba de un asunto local que no entraba dentro de la jurisdicción del FBI. Una negativa que a la luz de la gravedad del caso resulta incomprensible. Desolados, pero no vencidos, los Soder continuaron su búsqueda siguiendo cada pista, cada rumor, cada posible avistamiento. Los años pasaban, y con ellos la esperanza se iba apagando. Pero un día, una carta anónima procedente de Central City, Kentucky, reavivó la llama. Dentro del sobre una fotografía de un joven de unos 30 años con un asombroso parecido a Louis Soder, uno de los niños desaparecidos. Y en el reverso de la fotografía un mensaje críptico. Louis Soder amó al hermano Frankie Chicos. Y Lil a Nuero Vientos 32 o 35. Era realmente Louis. ¿Quiénes eran Frankie y los chicos Hill? ¿Qué significaba ese código numérico? Contrataron a otro detective para que investigara, pero la pista se esfumó. El detective desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo las respuestas que la familia tanto anhelaba. El misterio de los niños Soder se convirtió en una herida abierta, un enigma que desafiaba al tiempo y a la lógica. George Soder murió en 1969 sin haber podido desentrañar la verdad. Jenny, vestida de luto perpetuo, siguió viviendo en la casa que construyó junto a la parcela, donde se alzaba su antiguo hogar cuidando el jardín que plantó sobre las cenizas, un jardín que se transformó en un monumento a la memoria de sus hijos perdidos. Murió en 1989, llevándose consigo el dolor de una pérdida irreparable, pero también la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. Sus hijos supervivientes, junto a sus descendientes, mantienen viva la memoria de sus hermanos desaparecidos, aferrándose a la posibilidad de que en algún lugar aún estén vivos. El caso de los niños Soder nos confronta con la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la incapacidad humana para aceptar la ausencia de respuestas. Murieron en el incendio.